Una electroforesis es la separación de moléculas con carga. Las cargas positivas van al polo negativo cuando uno prende la corriente y las cargas negativas van al polo positivo. Esa es una electroforesis, es la separación de moléculas con cargas. Pero en una electroforesis, en un gel de agarosa, uno pone entre medio de esta migración de moléculas, uno pone un gel. Y un gel es muy similar a una gelatina que se prepara con un molde, como vamos a ver después, pero el detalle es que este gel impide en cierta forma la migración de estas moléculas hacia el polo que le corresponde. Entonces esta molécula, estas moléculas que están acá, que puede ser ADN, estas hebras de ADN que están acá, y recuerden que cuando uno trabaja con ADN, uno trabaja con miles de hebras de ADN. Así que estas hebras de ADN que están acá y que son todas idénticas, quieren migrar al polo positivo. El ADN es neutro, es negativo a pH neutro, y por lo tanto va a intentar migrar hacia el polo positivo, pero el gel le opone resistencia. No es una resistencia absoluta, el ADN igual puede migrar a través de los poros del gel, de los microporos del gel, pero el gel le opone resistencia a la migración. Entonces en un momento uno corta el voltaje y uno ve hasta dónde llegó el ADN. Entre más grandes son las hebras de ADN, más le cuesta avanzar y por lo tanto avanza más lento respecto a si las hebras son más pequeñas. Este gel se prepara con una cierta porosidad definida, por lo tanto uno puede preparar este gel a una cierta concentración para que le ofrezca una resistencia determinada al ADN. Y tiene una porosidad definida y a través de esos poros entonces migra el ADN lentamente. Luego de 40 minutos, una hora, uno corta el voltaje y uno ve dónde llegó el ADN. Ahora, por ejemplo, en esta gotita que está acá, de hecho contiene hebras de ADN de dos tamaños diferentes. Y por lo tanto, cuando prendemos el voltaje, estas hebras de ADN de tamaño diferente se separan, porque las más pequeñas avanzan más rápido que las más grandes. De modo que cuando cortamos el voltaje luego de, no sé, 40 minutos, una hora, estas dos tipos de hebras de ADN de distinto tamaño quedan separadas. ¿Por qué digo tipos? Porque acá hay miles de hebras de ADN y acá hay miles de hebras de ADN, tal vez millones, pero son todas del mismo tamaño, son todas idénticas. Y las logramos separar entonces, de acuerdo a su tamaño, en este gel porque avanzan a diferente velocidad. Las más grandes avanzan más lento que las más pequeñas. Por eso se dice que lo que uno hace con los geles de agarosa es resolver hebras de ADN. En este caso uno las resuelve. Estaban juntas y ahora no, ahora están separadas y las podemos distinguir, las podemos resolver. Entonces ahora si uno corta ADN con enzimas de restricción, y así estoy representando que son miles de hebras pero todas idénticas, por supuesto si por ejemplo uno corta estas hebras de ADN con la enzima de restricción EcoR1, EcoR1 las va a cortar a todas en exactamente el mismo lugar, porque va a encontrar el sitio de restricción exactamente en el mismo lugar en todas estas hebras de ADN, y por lo tanto toda esta madeja de hebras de ADN las va a cortar en estos 4 fragmentos. Y por lo tanto acá tenemos el corte con EcoR1 que reconoce el sitio de restricción GATTC. Pero si uno estas mismas hebras de ADN las corta con otra enzima de restricción, por ejemplo la enzima de restricción ESMA1, que habíamos visto que corta el sitio de restricción CCCGGG, por supuesto que esa enzima de restricción va a cortar estas hebras de ADN en fragmentos diferentes a los que las corta esta otra enzima de restricción. Y eso puede distinguirse posteriormente en un gel de agarosa. Entonces, el resultado de este corte con enzima de restricción, luego de una hora de que la enzima ha estado cortando, uno toma esto y lo pone en un extremo del gel. Y lo mismo uno hace con esta otra muestra de ADN, de este mismo ADN, pero que fue cortado con otra enzima de restricción. Y luego de que uno prende el voltaje y corre el gel, el resultado son algo parecido a esto, un patrón de bandas. Uno dice que es un patrón de bandas parecido a esto, en donde cada uno de estos es el montón de fragmentos de ADN que quedó en un lugar del gel de electroforesis luego de que corrió el gel durante una hora y luego que se cortó el voltaje. Entonces tenemos que, por ejemplo, este fragmento grande que deja el corte con EcoR1 queda acá, ¿sí? Es el más grande y por lo tanto es el que menos migra. Luego este fragmento queda resuelto acá, este otro fragmento queda resuelto acá y este montón de hebras de ADN de este tamaño queda resuelto acá. En cambio con ESMA1 uno tiene un patrón totalmente diferente, por supuesto, porque corta el ADN en distintos fragmentos. Tenemos que el fragmento mayor queda en este lugar, es más grande que este, ¿verdad?
Luego tenemos este fragmento que queda acá y este otro fragmento que queda acá en el gel. Entonces luego de correr este gel es que se separan todos estos fragmentos y así podemos resolver estos fragmentos y ver cómo cortó la enzima de restricción. Así se ve más o menos un gel. Uno pone el ADN en este extremo, luego prende el voltaje, el ADN comienza a migrar, luego de unos 40 minutos, una hora, uno corta el voltaje y el ADN queda en un lugar en particular en esta forma de banda que uno le llama. El ADN eso sí es transparente y por lo tanto uno debe teñirlo, entonces de hecho uno frecuentemente, por ejemplo, sumerge el gel o prepara el gel con una solución que tiñe el ADN. El que tiñe el ADN quiere decir que se une específicamente el ADN y permite su reconocimiento. En este caso, la molécula que tiñe, hay muchas, pero una de ellas, por ejemplo, se llama bromuro de tidio. El detalle es que esta molécula cuando se une al ADN fluorece y solamente florece unido al ADN. Entonces, en este caso, el gel está lleno de esta tinción que se llama bromuro de tidio, pero solamente el bromuro de tidio florece cuando está unido al ADN. Fluorecer quiere decir que a una molécula la iluminamos con una cierta longitud de onda y esa molécula emite, al ser iluminada, rebota otra longitud de onda de menos energía. O sea, iluminamos a esta molécula con un cierto color y esta molécula rebota otro color. En el caso del bromuro de tidio unido al ADN, se ilumina esto con luz ultravioleta y el bromuro de tidio unido al ADN emite luz naranja. Entonces todo este gel tiene la tinción, pero el bromuro de tidio fluorece ante la luz ultravioleta como luz naranja solo cuando está unido al ADN y por lo tanto sabemos que en esos puntos en particular hay ADN. Uno le puede sacar una foto a este gel y la foto queda como esta, si son geles diferentes, pero es otro ejemplo de una foto de un gel. Y podemos ver acá cómo hay distintos fragmentos de ADN resueltos en distintos puntos del gel de agarosa. En esta primera columna, lo que uno hace es que uno comigra lo que se llama un marcador de peso molecular. Este marcador de peso molecular uno lo carga al mismo tiempo que las muestras y por lo tanto migra al mismo tiempo que las muestras. El detalle es que este marcador de peso molecular en general es algo que uno compra, es un producto comercial. Uno lo puede preparar, pero es un producto comercial en general que contiene fragmentos de ADN de tamaño conocido. Por lo tanto, si uno hace que todas estas muestras, las muestras desconocidas, las muestras nuestras y las del marcador de peso molecular se hacen comigrar en el mismo gel y por lo tanto uno más o menos de esa forma puede saber de qué tamaño son los fragmentos de ADN que uno obtuvo de las muestras propias. Entonces, por ejemplo, acá uno puede saber que este fragmento más o menos mide como 7 kilobases, o sea, 7000 nucleótidos. Más o menos porque comigró con este fragmento de tamaño conocido, parte del marcador de peso molecular, que es como una regla. Por otro lado, por ejemplo, este fragmento uno puede saber acá que tiene poco más de 3 kilobases, de poco más de 3000 nucleótidos. Uno habla por defecto un poco de formación profesional en términos de bases, ¿sí? Porque son bases nitrogenadas, pero en realidad estrictamente uno debería hablar de nucleótidos. Entonces este fragmento es, no sé, 3100 más o menos nucleótidos. Y lo sabemos porque este fragmento comigró con en el mismo gel de agarosa al mismo tiempo, pero es comercial, entonces ya sabemos que este marcador de peso molecular trae fragmentos de 2,1 kilobases, de 3 kilobases, de 4 kilobases y por lo tanto así podemos comparar las muestras nuestras para a modo de regla saber qué tamaño más o menos tienen.